amigos que nos honran con su presencia, abran sus Biblias. Palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan 3, 22, 23 y 24. Y estaremos mirando en esta mañana las condiciones del poder de la oración. Las condiciones del poder de la oración. Semanas atrás, mis amados hermanos, pueblo del Señor y amigos que por primera vez nos honran en su presencia, habíamos estudiado, habíamos mirado el secreto del poder de la oración allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Y ese secreto del poder de la oración era permanecer en Cristo Jesús. Hoy estaremos mirando el otro tema, el segundo, que son 3 de ellos, acerca de la oración. Y el tercero es no nos metas en tentación, que continuaremos con él cuando le demos fiel conclusión, mis amados hermanos, a esta parte de las condiciones del poder de la oración. Si son tan amables, abran sus Biblias y lean conmigo. 1 de Juan 3, 22 al 24. Y la palabra del Señor dice así. Y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables a Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Y los amemos los unos a los otros, como nos ha amado, ¿quién? El Padre. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quiero que subrayen, mis amados hermanos, aquí varias palabras bíblicas muy importantes que le ayudarán a usted, le servirán a usted como el labón, la cadena, el anillo, como un bastón, un paracleto, como una columna en su andar con Dios mediante la oración. Estaremos mirando las condiciones del poder de la oración. Esas condiciones son 2, que vamos a entrar más luego. Pero quiero que subrayen en sus Biblias o sus notas la primera palabra del versículo 22. Cualquiera. Subraya la palabra cualquiera. Subraya la palabra guardamos. Guardamos. Subraya la palabra hacemos. Hacemos. Subraya la palabra creamos. Creamos. Subraya la palabra amemos. Subraya la palabra permanecer en el versículo 24. Y ahí mismo, en el mismo versículo 24, dado. Dado. Nos ha dado. Son 7 palabras. Muy importante en nuestras peticiones, en nuestras conversaciones, no solamente en público, sino en privado, para con Dios. Estaremos mirando las condiciones del poder de la oración. Y cuando hablo de condiciones, para poner más sencillos, está fácil, hablamos o hablo de términos de acuerdo entre 2 o más personas. Condiciones, acuerdo entre 2 o más personas. Los términos. ¿Está de acuerdo con lo que vamos a hacer? ¿Está de acuerdo con lo que va a firmar? La palabra término o condiciones se usa mucho en leyes, en derecho, en abogacía. Los abogados es la persona que más le gusta ponerlo a usted a firmar. Si usted va a comprar una casa, tiene que firmar más de 50 papeles. Más. Cualquier otro artículo.
y no tropecemos, muchos de nosotros, la mayoría de los cristianos y el mundo no cristiano, siempre pide a su Dios. Nosotros le pedimos a nuestro Dios. Los antiguos le pedían a sus dioses, al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, a las formas naturales y espirituales, la cual ellos creían que le iban a contestar su petición, sus rezos, sus liturgias. Pero vamos a ver lo que Papá Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice acerca de estas condiciones. Condiciones del poder de la oración. Primera de Juan 3, 22 al 24. La primera condición de dos de ellas, no de las que le dije que subrayaran aquí, son elementos de ellas. De esas condiciones de la oración tenemos en primer lugar los elementos esenciales. Las condiciones de nuestra oración tienen elementos esenciales para el poder de la oración. Dentro de las condiciones del poder de la oración, vamos a ver el primer elemento esencial de la oración. Estaremos mirando el poder de estos elementos. Vamos a estar mirando lo esencial de estos elementos y el poder de los elementos. Dos de ellos. Vuelvo y repito. En las condiciones del poder de la oración, pues son condiciones, estaremos mirando dos puntos importantes. El primero de ellos era los elementos esenciales del poder de la oración y el poder de estos elementos. Ahora, tanto los elementos esenciales del poder de la oración como el poder de estos elementos son cuatro. 4 y 4 son 8. Y estaremos mirando cada uno de ellos. El mensaje vamos a ver en esta mañana, a través de la semana, primer día de la semana, lo he titulado Las condiciones del poder de la oración. Condiciones. Ponga en su mente lo que es una condición. Término y acuerdo. Pacto. Que si uno o más de las dos partes los viola, va a haber problema. Dios nunca viola su pacto. Pero Dios es muy celoso con aquellos o aquellas que violan ese pacto o ese acuerdo por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Estaremos mirando el primer elemento esencial dentro del poder y las condiciones de la oración. El primer elemento esencial para que nuestras oraciones, vayan bien, el primer elemento esencial para que nuestras oraciones puedan ser contestadas, son 4 de ellos, y 4 en el poder son 8. El primero es obediencia infantil. Obediencia infantil. Miren lo que dice el versículo 22 de 1 de Juan 3. Y cualquier cosa que pidiéramos, que recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. El primer elemento esencial para que sus oraciones, la mía, sean privado, hermano, o en público, puedan ser contestadas, tiene que haber obediencia infantil. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él si guardamos sus mandamientos. Obediencia infantil. Tenemos que obedecer primero, como el niño obedece. Como los adultos obedecen a las leyes puestas por Dios
en esta tierra. Y las leyes puestas por los padres, el matrimonio, en el hogar. Tenemos que obedecer. Obediencia infantil sin cuestionar. Cuando usted le dice a la otra parte involucrada, envuelta en un acuerdo, hay que cumplir. Si uno desobedece, si esa otra parte desobedece. Por ejemplo, cuando el hijo desobedece, que vamos a ver ahorita varios textos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿qué pasa? Cuando el hijo desobedece, hay que castigarlo, hay que reprenderlo, no abusar de él ni abusar de ella, pero decirle, aquí hay condiciones que tienen que cumplir. Así como obedecemos las condiciones de la ley de la tierra, porque de lo contrario, si no se obedece, vamos a tener graves problemas. Porque el mundo está como está. Porque el mundo humano está como está. Porque más de uno, más de una, no quiere tener ni respetar los términos y las condiciones de la obediencia. Yo soy así, así me quedo. Eso no es así. No es que usted es así, que yo soy así, que usted es así. O sea, tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Los hijos tienen que obedecer. Las hijas tienen que obedecer. El esposo tiene que obedecer a su esposa. Los gobiernos obedecer a la tierra. No, obedecerle a Dios. No a la tierra. La tierra en general tiene que obedecer a Dios. La creación en general. La creación humana. La creación natural. Le obedece a Dios porque son leyes establecidas por Él. Estas son las condiciones. ¿Cómo camina el sol? ¿Cómo camina la luna? ¿Cómo camina las estrellas? O sea, bajo condiciones geográficas, condiciones astrológicas que el Señor ha creado. Entonces, cuando en términos espirituales usted pide, usted busca, usted encuentra y halla, es porque usted está siendo obediente. Porque está siendo obediente. Para que Dios pueda contestar las oraciones, tiene que haber obediencia infantil. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos si guardamos, obedecemos, respetamos, cumplimos. De lo contrario, va a haber problemas serios. Cuando el ser humano está desprovisto de obediencia, ¿qué sucede? Hay calamidades. Y más en nuestra vida como cristianos. Vayamos a Jueces. Jueces capítulo 2 en el Antiguo Testamento. Vayamos aquí a lo que dijo Dios a su pueblo en Jueces. ¿Por qué Dios levantó jueces? Dios levantó jueces para que haya ley, para que se cumpla la ley. La ley de Dios dada aquí en la tierra a los hombres, a su pueblo, a su nación. ¿Un juez qué hace? Un juez es el que está allí para dar el veredicto final en dos partes involucradas en un asunto, como dije anteriormente. El juez está allí con la jueza para deliberar a favor o en contra de las dos partes. Porque hay una condición. ¿Qué es lo primero que dice el juez? Tráiganme las pruebas del asunto. Pruebas tangibles, visibles, pruebas conclusas. Por ejemplo, antes de los jueces, lo primero que el policía dice
por su propia experiencia. Así mismo es el juez. Observen, miren. ¿Qué dijo Dios al pueblo de Israel? Ya no voy a involucrarme más con ustedes. No quiero involucrarme con ustedes. Porque ustedes no quieren obedecer. Ustedes no quieren cumplir mi pacto y mi mandamiento. Le voy a dar jueces con ustedes de carne y hueso para que ellos tomen carta en el asunto. Y yo voy a apoyar cualquier decisión a favor o en contra del acusado, el inocente, porque a mí no me engaña nadie, dice Dios. Nadie engaña a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos como humanos. Creemos que a Dios le engañamos. Creemos que a Dios le podemos salir con la suya. La suya y con la mía. Pero Dios dice que no hay nada manifiesto que no sea revelado, aún está escondido a los ojos suyos y míos. O de aquellos a los cuales queremos engañar, pero para Dios no. Que no hay cosa creada que no sea revelada en su presencia. Todo está oculto y desnudo ante aquel juez supremo que vamos a dar cuenta. ¿Qué tiene que haber primero para que haya respuesta a nuestras oraciones? Obediencia y mantener. Vayamos a Jueces capítulo 2, versículos 11 al 16. Lean conmigo. Jueces capítulo 2, versículos 11 al 16. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y sirvieron a ¿quién? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que están a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ¿a quién? A Dios a ira. ¿O usted cree que se va a salir con la tuya cuando anda en pecado? No, jamás. En desobediencia, jamás. Creamos nosotros que no vamos a salir con la nuestra. No, mira lo que le pasó a su pueblo. Su pueblo religioso. Su pueblo humano. Como usted y yo, que somos pueblo religioso, cristiano hoy en día y humano también. Pero por la gracia de Cristo, hoy tenemos mejores promesas como seres humanos. Póngase a pensar y meditar por un momento lo que sucede cuando no hay obediencia. Según nos dice Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 22. Desde este punto de vista, de Juan, primera Juan 3, 22 en adelante, ok, bien, solamente tengo que obedecer y ok, ya. Obedezco a media, no tengo ningún problema. Obediencia a media es desobediencia completa. Oigan bien, hermano cristiano. Una obediencia, un 10% de un 100% que tenemos que obedecer, o un 1% hacia Dios es desobediencia completa. Es 100% que tenemos que obedecerle a Él. Me dejaron y me provocaron a ella. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de devoradores que lo despojaron y lo vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Mira la consecuencia de desobedecer. Porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ¿quién? Así está la mano de Jehová contra ti, hermano y hermana, que no obedece completamente. Contra ti, en vez de estar a favor de ti, va a estar en contra de ti. ¿Ha dicho quién?
me dejaron a mí, esto es lo que va a pasar. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de aquellos que los despojaban. Los jueces eran que determinaban la veracidad del castigo, de la culpa, o de la enmienda, o del perdón, contra aquel, o aquella, o aquellos que a media habían dejado a otros dioses. ¿Te has visto un hogar? ¿Cómo se vive a veces en un hogar? Que en vez de ser parte del cielo aquí en la tierra se convierte en un infierno. En mi práctica de consejería matrimonial, lo primero que yo le pregunto a una de las parejas cuando hay problemas, ¿quién es que no quiere obedecer? ¿Cuál de los dos está obedeciendo el pacto divino? ¿Cuál de los dos está obedeciendo el pacto? Sean cristianos o sean del mundo. El matrimonio es para todo el mundo. Matrimonio, aquí no tiene que ver color, raza, estatus social, para todo el mundo. Varón y hembra. Cuando yo veo que comienzan a acusarse, no, que tú no esto, que tú aquello, y que para acá, digo, los dos están iguales. Uno de los dos no quiere humillarse ni obedecer. Uno de los dos tiene que uno humillarse para que el otro respete, y el otro que respeta también tiene que humillarse, porque ambos tienen que estar de acuerdo. Porque si no, el matrimonio llegará ¿a qué? Al colapso. Y hay triste si hay, no hay hijos. No hay hijos envueltos, hermano. Ay, qué tristeza, ¿quiénes sufren? Van dos a la corte y salen tres. Van dos y salen tres. Hermanos, ¿quién sufre? La criatura cuando hay. La criatura, hermano, sufre la consecuencia del orgullo, de la arrogancia, la prepotencia, pero de toda la desobediencia a Dios. Ahí lo dice el Señor en Efesios, en Colosenses también. Amar, obedecer y amar. Como el pueblo de Israel pensó que yéndose tras otros dioses, después que papá Dios hizo todo lo que hizo con ellos, después de haber estado ellos 400 años como esclavos y mirando, hermano, mirando el poder de Dios, daba a Moisés para sacarlo de Egipto, observando ellos cómo el mar se abría, cómo el Señor mandó plagas, hermano, y todavía seguían en desobediencia a Dios. O sea, cuando usted, una persona obstinada, una persona cabeza de piedra, cabeza dura, terca, no entiende lo que le va a pasar a usted por desobediente a Dios y su mandamiento, bueno, lo que le queda ya, como dice 2 Corintios. Por eso es que hay muchos enfermos y muchos cristianos debilitados y muchos duermen, débiles carnales, débiles, porque no están obedeciendo los mandamientos divinos. Usted sabe la clase de los miércoles, los corintios, tantos problemas, hermanos, de toda clase que tiene esta gente, doctrinales, morales, familiares, de liderazgo. ¿Qué sucede cuando no hay obediencia infantil? No hay bendición paternal. Así es desde el punto de vista celestial. No pensemos, se lo voy a poner en su mente aquí, en sus emociones, sentimientos y voluntad, para que lo tengan bien claro, hermano. Bien claro, hermano. Bien claro como está aquí. Ese libro que tienen ustedes en sus manos. No vamos a obtener bendiciones si andamos en desobediencia a Dios. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no van a haber bendiciones. Usted podrá decir, como decían los pueblos
cuando conquistaron a Israel. Tu Dios a ti no te ayuda porque a mí me está ayudando porque me estoy poniendo como esclavo mío. Eso pensaban ellos. Pero era Dios castigando. Cuando hay un problema en la vida tuya o en la vida mía, es porque hay un elemento de desobediencia infantil. Hay una obediencia infantil. Cuando hay cualquier problema, emocional, espiritual, moral, económico, laboral, congregacional, es que hay algún problema. Alguien no está obedeciendo las condiciones de lo que Dios dice aquí. Y cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir de Él. Si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué ponemos la plata en los bancos o debajo de los colchones o en cajas de seguridad? ¿Por qué? Porque no queremos que se pierda. Porque la metemos bien segura en el bolsillo. Porque no queremos que se pierda. Estamos guardando, atesorando. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? La ira del Señor se encendió contra ellos y los enemigos los tomaron cautivos. Y lloraban y se lamentaban y se afligían, pidiéndole al Dios que los sacó de con mano dura de Egipto para que los librara. Dice Dios: no voy a bregar más con ustedes, ahora le voy a dar jueces. Tenemos a Barak, Sansón, el mismo Samuel. Samuel fue profeta y fue juez, hermano. El juez de este primer rey. Este primer rey de Israel. Un hombre loco, chueco, deschavetado. Fue Samuel. Fue Samuel para el primer rey de Israel. Y para el segundo también. Cuando Samuel partió de esta tierra, ¿qué hizo este rey? ¿Cómo se llamó este primer rey? Buscaba desesperadamente la presencia del juez, que muchas veces le decía: es preciso que a Dios obedezcamos, hermano. Obedezcamos, hermano. Ahí estaba Saúl buscando la presencia de Samuel por medio de brujas y adivinas. Que es una historia tremenda, hermano. Una tremenda historia que pasó allí. Algún día se la diré. Que si fue Dios que vino, que si fue Saúl que vino, que si fue el diablo que vino. Eso no va ahora. Desobediencia fue la calamidad de este hombre. La tragedia de este hombre. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dice: Señor, para que el pueblo mirara como Dios lo estaba amando. ¿Y cómo tú me dices a mí que vaya a enfrentarme con ese hombre tan poderoso? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Dile que yo soy el que soy. Pero dame una señal. Dame una señal para que también el pueblo crea que tú me enviaste. Le dice Dios: tú ves lo que usted tiene en la mano, ese bordón, ese bastón, ese palo. Suéltalo en la tierra, ponlo en tierra. Y tú verás, cuando Moisés lo pone, usted sale corriendo. Una serpiente viper, la viper. Dicen que esa serpiente tiene son varias en una. Son varias serpientes en una. Dice que está la mamba, está la víbora de cascabel, está la cobra toro y la viper. La viper y la otra serpiente que menciona las Sagradas Escrituras, la aspis, son 5 en la viper. Dice: comer serpiente igual que la otra que le mandé, le enseñé. La serpiente, la viper, se muerde ella misma del veneno. Se muerde ella misma. Porque está cargada tanto de veneno
Moisés soltó el bordón, una viper salió. Y le dice Dios, ahora agarra por la cola. Y el pueblo mirando allí. ¿Saben? Con una serpiente para que usted pueda domarla, ¿para dónde la agarra? Por la cabeza. Sí puede. Sí puede. Sí puede. Ahora una viper, hermano, tiene unos clavos, unos colmillos, hermano. Señor, agarra por la cola. Si la agarro por la cola, Señor, me va a agarrarla. Y el pueblo mirando ahí. Mira Moisés, la agarra por la cola, se convierte la serpiente ¿en qué? En su bordón. El pueblo mirando todo lo que estaba pasando. Y así, miren lo que hizo. Hermano, porque yo lo saqué de ahí. Y ahora eso me están desobedeciendo. Esto es lo que va a pasar. Porque hay cristianos, hermanos, que viven con tantos problemas en esta tierra, en esta vida. ¿Por qué? ¿Que vamos a tener problemas? Sí. Pero los problemas, ¿usted me entiende? Espirituales, no. Jamás. Persecuciones podemos tenerlas. Persecuciones espirituales. Gente que no quiere. Gente que nos desprecia. Pero, hermanos, tonterías. Cosas vanas. Hermano, perdí mi trabajo, hermano, perdí la salud, hermano, perdí esto, hermano, perdí aquello, hermano, ahora. Sí, que tenemos que orar, sí, tenemos que orar por todo. Pero usted se da cuenta por el termómetro espiritual, cada uno de ustedes, como usted es espiritual, se da cuenta cuando hay otros cristianos que son carnales. ¿Usted se da cuenta? ¿Usted se da cuenta? Sí, que son débiles en la fe. ¿Se da cuenta, hermano? Ese es uno de ellos. Respetemos las leyes de la calle, de la tierra, para que no tengamos calamidades. Que no puedan venir, si no vienen algunas calamidades, pero que no sean por falta de entendimiento espiritual y crecimiento espiritual. ¿Qué dice Dios? Cuando nosotros, como hijos desobedientes, no respetamos las condiciones de obedecer, hay problemas. ¿Le dará a usted cualquier cosa que un hijo suyo desobediente, obstinado, arrogante y caprichoso, o arrogante, caprichoso, o caprichosa, o altanero, altanera, le pida? ¿Usted se lo va a dar? Oye, pero qué padre más chueco, usted que madre más chueca. No se lo va a dar. Porque de que usted haga esto con un hijo obstinado y desobediente, le dé lo que él pida, lo que él quiera, va a gobernar la casa, la va a gobernar, y lo va a gobernar usted también, y será una tragedia y una calamidad. El hermano Sawyer me mandó un comentario de hijo obstinado y desobediente, de una tragedia que pasó en California hace años. Los vecinos llaman de que hay unos niños que andan, unos adolescentes, andan haciendo juicio en la calle. Y uno de ellos andaba con un rifle de juguete, pero parecía de verdad. Y amenazando, y varios de ellos. Uno se fue para su casa y el otro siguió molestando. Llamaron a la policía, los vecinos. La policía llega, observa al muchacho y le dice, la policía, te damos la orden de que tire el rifle. Hermano, un oficial de policía de aquí a la pared no va a saber si el rifle de verdad o de mentira. Un rifle, una pistola, un arma de fuego o de juguete, o lo que sea. Tira el arma. Él se da vuelta y no obedece. No obedece las condiciones y los términos y reglas de respeto. El muchacho se va, le da la espalda a la policía le dice, por última vez, te damos el mandamiento y el comando de que suelte el rifle. Cuando el muchacho se da la vuelta, ¿qué pensó el policía? 2 balazos en la cabeza. Ahí estaba la mamá preparando al muchacho
para un funeral. Pero me dice el hermano que andaba en un avión, y observó cuando la sobrecargo dice: por favor apaguen los aparatos y los instrumentos electrónicos porque vamos a despegar, porque hace mucha estática, hermano, aquellos que han volado un avión. Y si tú no has volado un avión, se lo voy a poner más sencillo. Observe las ambulancias. Por la parte de atrás, vaya detrás o una ambulancia, o mire una ambulancia parada, y observe que debajo de la cama, donde están las llantas, en medio de las 4 llantas, hay muchas cadenas. ¿Ustedes han visto eso? Muchas cadenas. ¿No han visto? Observa. Muchas cadenas. Una correa de cadenas abajo. ¿Para qué es eso? Las ambulancias son hospitales en 4 ruedas. Son hospitales ambulantes. Un accidente, póngale inyección, póngale esto, póngale aquello, es un solo caos. A mí que me han llevado varias veces ahí. Y yo, y póngala aquí, póngala allá, y ya. Toda esa cadena es para que no haya estática, y tanto el chofer como el ayudante, los paramédicos y la víctima de accidentada que va ahí, no le dé, hermano, un solo relampagazo y coja fuego el vehículo. Eso es lo que le llaman la tierra. ¿Usted ha visto lo que es la tierra? Eso es lo que se llaman los alambres negativos. Eso es lo que, esos alambres, estas cadenas lo que hacen que cuando haya una estática, cuando está lloviendo, haya relámpago o cualquier onda electrónica, eso que hace todo el sistema del vehículo lo apaga. Esa cadena que hay. Cuando volvemos a la historia del avión, dice la sobrecarga: por favor apaguen los instrumentos electrónicos que vamos a despegar. Cuando el avión está despegando, está aterrizando, hermano, va con todo el poder y la fuerza de los motores, sean 4, sean 6, sean 2, sean lo que sea. Y usted ve que, hermano, que parece que se va a partir en 2. Dice que los accidentes aéreos ocurren cuando va despegando o cuando va aterrizando. Yo, para mí, que aterrice, que despegue, como quiera, yo tengo siempre miedo a los aviones. Y me pongo la mano de Dios. El muchacho que prende los aparatos, le dice a la sobrecarga, pasa por la línea: por favor apaga el aparato que vamos a despegar. Porque la sobrecarga, el muchacho buscando la computadora, que lo apague, que vamos a despegar. El muchacho por un momento lo apaga y va con su familia, su madre, su padre. El muchacho, el joven, por un momento apaga el aparato, pero el avión está buscando altura. Lo apaga, y cuando la sobrecarga sigue caminando, viene y lo prende. Y la mamá mirando al muchacho. La mamá mirando, no le dijo nada. Nada le dijo. Este muchacho iba a ser, ¿qué en el futuro? Una víctima para otro, ¿qué? Entierro. Porque no estaba obedeciendo leyes. La mamá sabía que esto era peligroso y lo dejó. El muchacho estaba controlando el hogar, un niño de 10 o 12 años, hermano. Ese hermano, Dios me mira, esas son las condiciones. Cuando un hijo no obedece, otro funeral va a haber ahí. Otro funeral. Obedecer es lo importante, hermano. Entonces, si Dios cumpliera todos nuestros caprichos, todo lo que le pidiéramos, hermano, sería un papá malo. Sí. No se trata de que nosotros no amemos a nuestros hijos. Al contrario, no le damos cosas porque lo amamos. Porque lo amamos, no le damos cosas de cualquier minuta. Dios actúa con nosotros como debiéramos actuar nosotros mismos con nuestros hijos. Con tu madre. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando somos desobedientes nosotros, ¿qué hace Dios? Me está pidiendo oración. Me está pidiendo oración esto, aquello y lo otro. Pero acuérdate que tiene una deuda conmigo atrás de perdonar, de arrepentirte, de ser obstinado, orgulloso y orgullosa e irreverente y poco servicial y poco obediente a mí. Pero cuando tú arreglas este asunto contigo adentro, entonces tú y yo vamos a
que sea. Hay otro mandamiento que nosotros debemos obedecemos, que no tiene que ser el primer día de la semana, como decía ayer en la clase. La predicación del Evangelio, hermano. La predicación. Predicadores, hermano, todos somos predicadores y predicadoras. Pero ministros no todo el mundo, hermano. Ministros no todo el mundo, hermano. Porque si todo el mundo fuera ministro de educación en un país, entonces ¿para qué van a haber ministros? Todo el mundo fuera presidente, ¿para qué va presidente? Si todos fuéramos jefes en el hogar, ¿a qué hubiera marido y mujer? ¿A qué? Así que Dios organiza las cosas, hermano. Si Dios cumpliera todas nuestras peticiones, nuestros caprichos, siendo obedientes nosotros, no, otra cosa sería de parte de él. Pero si cumpliera todo lo que nosotros le pedíamos, siendo desobedientes, pocos espirituales, Dios nos va a contestar. No. Porque Juan conocía lo que era ser un hijo, un cristiano, no un apóstol, porque es otro rango bien grande. En la escala humana, somos hijos por creación, pero también hijos por adopción. Pero también en la escala humana, laboral y profesional. Hermano, hay profetas, hay maestros, hay evangelistas, misioneros. Pero también en la escala humana hay hijos. Juan, antes de ser un apóstol, ¿era qué? Un hijo. Antes de ser un cristiano, ¿era qué? Un hijo. Antes de nosotros ser cristianos, fuimos primero ¿qué? Hijos de Dios. Y seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Entonces, para que Dios cumpla, también nosotros tenemos que cumplir en obediencia. No podemos ser hijos contumaces, porque Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Cuando clames a mí, no te voy a dar petición a tu cabida. No te la voy a dar. Dice Dios, no te la voy a dar. Cuando supliques por mí, no te voy a escuchar. Incluyendo aún la propia oración. No te voy a escuchar. No te voy a socorrer. No te voy a dar. Y ahí lo vemos en Jueces 2, 11 al 16 y en Santiago. Vayamos a Salmos como conclusión. Salmos 81, versículos 13 al 16. Cómo Dios en Salmos 81 nos dice que trata con sus hijos. No fácilmente. No fácilmente. Oiga lo que dice Salmo 81. ¿Cómo trata Dios con su pueblo? David dice aquí en el Salmo, versículo 13 al 16, que si el hijo desobediente a Dios se pusiera en la mano de Dios, como dice Juan en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 22, cualquier cosa que pidiera Dios la va a hacer. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero oigan lo que dice aquí David, nos revela que el Señor trata con su pueblo de una manera directa. Dios trata contigo directamente. A lo mejor yo podré pasarme toda mi vida, o parte de ella, la que me queda, predicándote el mensaje, y te entrará al local y te saldrá expreso. Te sale del local y sale expreso. Va a escucharlo por el momento y te va a ir. Y ya no me verá más, o en la tarde, o mañana, o otro día. Pero a Dios usted no puede escaparse. A Dios no. Oiga lo que dice este versículo de Salmo 81. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mi camino hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová
se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con lo mejor de la miel de la piedra. Les saciaría. Porque es que el diablo siempre, muchas veces, el diablo me llevó a hacer esto, me llevó a hacer aquello. No, usted fue a buscarlo a él. Usted anduvo en los terrenos de él. Usted anduvo en los caminos de él. Así que no le eche la culpa al diablo de la reprensión y el castigo que Dios da. Ahora, si usted es un hijo obediente, Dios va a cumplir todo lo que pidamos a él. Todo lo va a cumplir. Y con seguridad. Pidiera algo, el hijo con humildad, Dios lo va a dar. Pide algo, el hijo con arrogancia y desobediencia, Dios no lo va a cumplir. ¿Acaso se favorece Dios? ¿Se favorece Dios? ¿O se alegra Dios con el pecado? Jamás. Con la inmoralidad tampoco. ¿Alimentaría Dios y apoyaría Dios las pasiones carnales suyas? No, tampoco. El orgullo, la envidia, la arrogancia, la maledicencia, un corazón rebelde, con ansia de libertad en la carne, un corazón malo, una voluntad mala, una decisión mala, va a llevar a consecuencias terribles. Un espíritu de un cristiano holgazán, falta de arrepentimiento, falta de integridad, intolerante. ¿Le daría a Dios acaso lo que Él pide? ¿Cómo se lo damos nosotros a los hijos desobedientes? No. No, jamás. Santiago y Romanos nos dan la clave. La rebelión voluntaria contra Dios es un pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 lo vemos. Y en Santiago 4, 1 al 10. En Romanos capítulo 1 que dice el Señor: y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a pasiones desordenadas. Usted ve cuando hay cristianos que andan buscando pasiones desordenadas. ¿Qué dice Dios? Te voy a abrir la puerta para que te pierdas, te voy a dar más. ¿Quieres pornografía? ¿Quieres todo malo? Yo te lo voy a dar, mira, te voy a abrir la puerta. ¿Quieres ser un cristiano desobediente? Te voy a abrir la puerta de la desobediencia. De todo lo que tú quieras te lo voy a dar. Es para que te pierdas, para que te hunda cuando tú no desobedeces. Santiago capítulo 4, ¿qué dice Santiago 4, 1 al 10? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo se enemista contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo, de las acciones de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque es que muchas veces pedimos, dice Dios, y Él no nos escucha, para gastar en vuestros deleites, en vuestros placeres, en esto, en aquello. Mira esto, mira lo que tengo, mira lo que compré, mira lo que he adquirido, mira esto. El orgullo humano sale, flota por los poros, hermano, de muchos cristianos desobedientes. Cuando viene la calamidad, viene el problema. Ay Dios, te pido oración, te pido oración. Voy a cerrar las puertas y las ventanas de mis oídos para no escucharte. ¿Usted ha visto cuando un hijo desobediente sufre? ¿Qué pasa con el padre? Imaginémonos la noche de desvelo, de insomnio, de lágrimas, de lloro y de súplica que el padre hacía por su hijo pródigo. Imaginémonos. Y las veces que el hermano mayor le decía: pero papá, ¿me tiene a mí? Sí, yo sé que te tengo a ti, pero hay otro que está perdido. Hay otro hijo que está perdido. Ustedes por los hermanos cuando vienen a la iglesia, yo oro con todos los días de mi vida. Y Dios lo sabe. Y por aquellos que faltan a los cultos, yo también oro para que el Señor tenga misericordia en el día de la calamidad. También, hermano. Cuando dejan estos elementos, hermano. Sí. Como también oro por los que son fieles y vienen, hermano. Pero mi deber y mi responsabilidad. Ahora, la calamidad le va a venir a usted.
El castigo le va a venir a usted y la reprensión. Imaginémonos todas las oraciones que este padre hacía por su hijo. ¿Y qué hacía el hijo? Derrochando para aquí, derrochando para allá, hasta que un día vino ¿qué? La escasez. Y que dijo, mira cómo estoy yo aquí, mendigando, y en casa de mi papá muchas bendiciones hay. Hermano, ¿sabe la bendición de que usted pierde? Que usted deja de adquirir cuando como hijo desobediente anda en el pecado. Muchas. ¿Qué dijo el hijo pródigo? En la casa de mi padre tengo de todo, de todo. Tengo tanto en la casa de mi papá, que mi papá siente sirviente, que se sienten como príncipes, y yo que soy su hijo, como más. Así le pasa al cristiano desobediente, cuando deja los caminos del Señor. Por un tantito déjalo para que usted vea qué es lo que hace el diablo. Yo no te voy a escuchar, dice Dios, hasta que tú no, ¿qué? No obedezcas. Le pongo de tarea a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 y Santiago 4, 1 al 10 para que lo estudien. ¿Cuál es el primer elemento esencial? ¿Cuál es el primer elemento esencial? En la condición del poder de oración, obediencia infantil. La semana que viene estaremos mirando reverencia infantil. Si hay obediencia infantil, va a haber cumplimiento paternal. Si hay desobediencia infantil, va a haber castigo paternal. Así de simple y sencillo. Esas son las condiciones y los términos que Dios nos pone en nuestro andar con Él en oración. El Señor nos bendiga.